De este miércoles, no, jueves ya, 25 de junio de 2020, que ya parece que hasta hemos perdido un poquito la noción del tiempo. Tenemos ya el sumo placer de poder presentar en el programa un jueves más a nuestro veterinario, aunque últimamente hablamos poco de veterinaria. José Luis Romero de Hombre Bueno, buenos días. Buenos días. Qué exitazo la semana pasada, qué exitazo con el tema de la hispanidad, ¿eh? Es que es un tema que sorprende cómo podemos estar conforme estamos en España cuando sería para lo contrario, o sea, cuando tendríamos que andar presumiendo, nos están incitando a arrepentirnos del pasado. Esta mañana tengo también aquí conmigo a mi hermano, porque el tema se quedó bastante a medias, es un tema a medias prácticamente. Es tantas las cosas que podemos contar del asunto que yo creo que se quedó ni a medias. Estuvimos empezando un poco y ya está. Luego hay que tener en cuenta que en la misma Unión Europea no les interesa reconocer el pasado de España, porque gran parte de lo que significa hoy Europa, hablábamos de América, gran parte de lo que significa hoy Europa también se le debe a España. O sea, España cambió el rumbo de la historia de Europa radicalmente, deteniendo a los musulmanes en Lepanto. Eso nunca se le dará la importancia que tuvo. Bueno, pues vamos a un nuevo capítulo de esta historia, porque yo creo que es poco menos que apasionante, ¿verdad? Sí. Buenos días, Navarro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, por aquí estamos. Menudo exitazo la cantidad de llamadas de público que nos sigue y que dijeron que aprendieron más en esa hora que estuvimos que en todas las clases de historia de toda la vida. Incluso le voy a mandar un saludo especial, porque además tuvo a bien de hacernos llegar un mensaje desde Elda, y nos dijo que precisamente él está casado con una mujer colombiana que lleva toda la vida aquí en España, pero la luna de miel sí que la pasaron en Cartagena de Indias. Dice, y estuve allí, y había un guía que nos iba contando la historia de Blas de Lezo, que allí la tienen súper presente, por cierto. Sí. Pero no aprendí ni la mitad que durante la hora que estuve escuchándolos a vosotros. Sí, hay muchas curiosidades en la historia que la verdad es que a mí sobre todo me llama la atención las anécdotas, porque son lo que me hace ilustrar de alguna manera, de poder imaginarme cómo eran las cosas en aquel tiempo. Porque todos tenemos una tendencia a intentar poner las categorías actuales en las cosas de hace 200 o 300 años, y eso es un gran error. No podemos meter la LGTB, por ejemplo, llevárnosla a Felipe II, porque, por ejemplo, una de las cosas que me hizo gracia, sabéis que en los barcos había unas leyes incluso más estrictas que las normales, porque claro, en un barco la disciplina es fundamental. Y entonces un día estaba leyendo yo lo que ponía Felipe II, cuando ponía literalmente, además que me lo aprendí de memoria de la gracia que me dice, quien fuera sorprendido practicando el pecado nefando será colgado del palo mayor, tanto el haciente como el paciente. El pecado nefando es la sodomía, ¿sabes? ¿Entendéis lo que digo? Imagina, digo, ahora métele a las leyes LGTB, digo, entonces no tenían sobre todo el tema ese de tanto el haciente como el paciente, o sea, tanto el que pone como el que da. Más asuntos. Yo creo que lo que más llamó la atención era una historia que a lo mejor gran parte de la gente que nos podía escuchar había escuchado hablar de ella, el tema de Blas de Lezo, por ejemplo, en su momento, pero no se sabía la dimensión de aquella batalla. Yo después os puedo asegurar que he estado buscando documentación al respecto, y es que fueron 70 días bombardeando Cartagena de Indias. Es que estuvieron ¿quién dormía allí? No, pero es que lo gracioso es que como esa tenemos como ejército español una lista interminable. Otra de ellas sucedió en las costas de Portugal, y mandaron, vino un pirata también con otros tantos barcos, y al final ese se tuvo que volver, porque claro, Cartagena de Indias al final, pues aquello luego acabaron conquistando Norteamérica, y fueron Nuevo México también, se lo quedaron, y quiero decir, aquello
pero es que aquellos se volvieron otro montón de barcos a su país, ¿sabes? Y nosotros con un solo barco, allí en las costas de Portugal, igual, acabó el barco destrozado, pero no pudieron con nosotros. Pero bueno, eso de no pudieron o sí pudieron, también lo que quiero destacar, cuando hablamos de la historia gloriosa de España, no es solamente que ganábamos las batallas, no. Es que las batallas se ganan muchas veces porque la moral del ejército acompaña. Es decir, cuando tú defiendes algo y tienes moral, es decir, estás convencido moralmente de que el final, porque batallar por batallar, tampoco es que tenga mucho sentido. Claro. Pero cuando tú defiendes una causa justa, cuando tú tienes un ideal de nación y de organización mundial y de la civilización, eso es lo que genera una moral de ese ejército, que es lo que te hace pues que Quijote, por ejemplo, tuviese en un barco en Lepanto, ¿no? Porque había moral. Y las familias, con más y con menos dinero, mandaban a sus hijos con orgullo a ese ejército. Luego, sabían muy bien para lo que estaban. Entonces, claro, es que hoy dice, bueno, esto es que no lo entiende nadie, pero es que una de las primeras cuestiones que también estaban ahí era extender el evangelio, extender, y luego dirá, bueno, pero es que mataban, que no mataban, vale, luego entramos en el cómo y luego entramos, pero básicamente, por ejemplo en Sudamérica, las catedrales enormes, las universidades, todo lo que se hizo allí, no era diferente a lo que se hacía en España. Incluso eran catedrales mejores y mayores porque eran fruto ya de la evolución. Los mejores canteros se fueron a América. También la conquista, en ese sentido, significaba para España, vamos a decir, un bache, porque si tú te extiendes y mandas profesionales y mandas especialistas en muchas cosas que se mandaban a esas extensiones del país, también lo acusaba como crisis la nación, la península ibérica, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué significa? Que tú en realidad estás dando de ti lo mejor que tienes para esos países. No solamente se trataba de llegar y explotarlos y venir, no, es que te quedabas, es que mandabas allí y te quedabas. Y hacías allí lo mismo que aquí. Y hay cosas que hoy están mejor organizadas en países que se conquistaron que propiamente en España, ¿entiendes? Lo que pasa es que... Hombre, una muestra de lo que estáis diciendo era la parte que también se nos quedó un poco colgada, que luego después ya me he documentado, es que me parece que hasta 600 nativos de Cartagena de Indias se sumaron a apoyar al ejército español con flechas. Claro. No, es que ellos no eran nativos, nosotros tendemos a pensar que nativos, no, eran españoles, o sea, eran novohispanos, si les quieres llamar. Pero sí, estamos de acuerdo, pero tú no te sumas a un ejército si no quieres defenderlo, que es lo que digo yo. Ellos se sentían españoles y, de hecho, vamos, ese sentimiento era natural y no ocurría con otras colonias inglesas, por ejemplo. En España todos éramos españoles, al igual. Como curiosidad deciros que en las Cortes de Cádiz se quedó de primera autoridad de toda España y toda América una persona que ya había nacido en América. O sea, aquí nunca ha existido una discriminación a la gente por el hecho de ser de América. Yeah. Y de hecho, los cargos nobiliarios, por ejemplo, de Moctezuma no se le mató y tal, y no. Las hijos de Moctezuma se casaron con la nobleza española y, de hecho, yo creo que todavía existe algún marqués de la aristocracia española que es descendiente de Moctezuma. Para más, abundando en eso, el fundador de la Guardia Civil era descendiente de Moctezuma, el duque de Ahumada era descendiente de Moctezuma. Garcilaso de la Vega, un gran poeta, era mestizo. O sea que nosotros nunca a veces ni siquiera se comentaba porque daba igual, eras español y ya está. Ya. ¿Y cómo somos capaces de cambiar la historia de esta manera, verdad? Nos la han cambiado. Yo te digo que la historiografía... Hace poco tiempo me hacían llegar un mensaje, de un orador, y no recuerdo el nombre, que precisamente hablaba de que habíamos perdido la batalla de la propaganda a los españoles. Sí, totalmente. Sí, en eso es que lo hemos hecho muy mal. Felipe II no se preocupaba, o sea, empezaban a hacer libelos, donde a él le llamaban el demonio del mediodía, donde ponían ya poco menos que asando a la gente y comiéndosela, vamos. Y Felipe II no prestaba atención, decía, bueno, qué barbaridad. Bueno, pues eso siguió y al final fue calando. Y en la Ilustración, al final, cuando España, sobre todo, bueno, si queréis hablamos también de la expulsión de los jesuitas, que es
como expulsar a todos tus profesores universitarios y a toda la inteligencia de tu país, pues eso hicimos. Y entonces eso fue suplantado por las ideas ilustradas que nos contaban la historia del mundo y la historia de España desde una perspectiva de los que siempre habían sido nuestros enemigos. Entonces, por eso, yo me acuerdo de cuando yo he estudiado historia, siempre he tenido la idea que después de la Armada Invencible, España solo fue caer. No es cierto. O sea, hasta prácticamente 1800, España mantenía un imperio, que no era la primera potencia, pero lo mantenía y venían riquezas y tal. Luego sí, todo aquello se acabó, pero estuvo entre 300 y 400 años ahí como una realidad, y yo quiero que pienses que imperio ha durado 300 o 400 años. Si acaso el romano, y ninguno más. Pensar que Estados Unidos lleva ahora mismo, no llega ni a 100 años de primera potencia. Imaginaos España 300 años. Ya ves. Sí. Y luego, además, también es cierto que se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. Bueno, tengo aquí un mensaje que nos han dicho, dice, mira, un oyente que dice, yo he estado muchos años por Sudamérica, entre Chile y Argentina, lo que más, dice, había años que estaba hasta 6 meses por allí y todos nos querían del copón, decían español de la madre patria, decían, Sí, decían español de la madre patria, vente a tomar pisco sour. Pisco sour, sí. O pisco sour. Esto es curioso también para tener en cuenta. Sí, ellos tienen una relación de amor y odio, se puede decir, por siempre están diciendo, llevasteis el oro, pero por otro lado nos quieren mucho, porque al fin y al cabo ellos son hijos de España también, ¿sabes? Toda su cultura, o sea, tú ahora mismo, a mí me ha llamado mucho la atención que tú ahora mismo miras en internet procesiones como las que tenemos nosotros de Semana Santa, en todos sitios donde hubo españoles, hasta ahí, y han quedado esas tradiciones, y eso sí que no nos lo han podido quitar. Claro. Porque mira, hay 2 tipos de poder. Está el poder, el hard power y el soft power, dicho en español, el poder duro y el poder blando. El poder duro, ¿quién lo da ahora mismo? Pues la sexta flota americana, los cañones, los misiles, y luego está el poder blando. Por ejemplo, ¿cómo ejerce su poder Estados Unidos en el mundo de una manera, entre comillas, blanda? Pues a través de Hollywood, de las películas, a través de su cultura, que todo el mundo estamos comiendo hamburguesas como ellos, sí, etcétera. Entonces, España sí que perdimos el poder duro porque ya de ejércitos, pero sí que quedó toda la cultura y de una manera muy honda, ¿no? Entonces tú te vas, por ejemplo, a Filipinas y tienen procesiones muy parecidas a las que tenemos aquí. Te vas a Centroamérica, Guatemala, Salvador, y tienen unos pasos de Semana Santa que en algunos van 200 o 300 nazarenos debajo, iguales que las españolas, O sea que todas esas tradiciones han quedado, la religión, por supuesto, el idioma, que es nuestro mayor tesoro que tenemos, y todo eso ha quedado en América, y yo espero que para quedarse. Parece que tiene sentido aquello que decía el ministro de que Ratzinger le dijo aquello de que el diablo quiere asesinar a España porque saben que España ha llevado el catolicismo a todas las partes del mundo. Sí, exactamente. Pero fíjate, es curioso que el carácter español, que yo creo que lo seguimos teniendo, lo tenemos muy enterrado, pero todavía sigue ahí eso en el fondo, todavía latente. El carácter español es que cuando alguien nos reta, va por nosotros, frontalmente, por ejemplo, en la guerra de la independencia ya sin ejército, todo el pueblo se levantó contra Napoleón, y en el primer país en el que Napoleón perdió fue en España, y fue por la guerra de guerrillas, que era una guerra total, o sea, cualquier persona en cualquier pueblo cogía un cuchillo, tal, que al final, vamos, que se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas, siendo en aquel momento el primer ejército, la gran armée de Napoleón, y siempre nos ha pasado eso. Entonces, ¿cómo es la forma que creo yo que estamos ahora perdiendo la batalla? Porque en vez de enfrentarse frontalmente contra nosotros, lo que se nos está haciendo es acomodándonos, cada vez nos estamos haciendo, quitamos la mili, quitamos los trabajos fuertes, y cada vez somos más blandos, y llega un momento que así sí que nos están ganando la batalla, yo pienso, porque cada vez somos un pueblo más blandengue, o sea que estamos, no ves que se pongan en primer lugar las grandes virtudes, que se promueva la heroicidad a través de lo que estudiamos, no, siempre es, va aquí vivir bien, tener un sueldo y tal, y ya está, y conformarnos, ¿sabes? Yo creo que esa es la forma en la que sí que nos están ganando un poco la batalla, y tenemos que volver a sacar ese nervio español, ¿no? Que cuando vemos que alguien se pone enfrente de nosotros, nos da igual que sea 2 veces más grande que nosotros, que vamos con toda por él, y nos respetan, Estoy viendo imágenes, para que os hagáis una idea, cuando me has dicho de cómo se celebra la Semana Santa, por ejemplo, en Ecuador, estoy viendo imágenes
que no sé si sabrán las imágenes estas que estoy viendo yo, los de los andaluces, que tan... Un paso de 50 metros, que no pueden doblar las esquinas. Impresionante, o sea, me estoy quedando con el culo torcido ahora mismo, o sea, y además con una magnitud de creencia y de unos sacrificios que... Esto no se ha visto por aquí, por España, ¿eh? No, la verdad es que yo he escuchado ya a alguna persona importante dentro de la jerarquía eclesiástica de aseverar que España prácticamente se ha secularizado. O sea, en España sales por la calle con un micrófono, usted es católico, tal, y mucha gente te va a decir que sí, pero no es cierto, ¿sabes? Aquí tenemos un problema grave en los dos sentidos. Y no es que tenga que ser necesariamente un problema porque yo, como soy católico, tiene que ser todo el mundo. No, es que si tú realmente consideras que tu religión lo que realiza en el mundo es un bien, ¿entiendes? Pues es una mala noticia que esa religión pierda fuerza en un país. Y qué casualidad que cuando esa religión pierde fuerza en este país, las buenas costumbres se han perdido, y las buenas costumbres que se pierden han traído crisis, y tú fíjate por dónde se le guste, a quien no le guste, eso está aquí, se conecta lo que es la buena marcha de un país con esas costumbres, y luego analizar de dónde venían esas costumbres. Porque que me cuenten a mí de dónde viene el no robes, o el no mates, o el honra a tu padre, ¿entiendes? Entonces, eso se va, y qué casual que aquí empezamos a puñetazos unos con otros. Porque claro, todo el mundo se acuerda de la guerra civil interesadamente para sacar tajada sobre lo que quiero llevar razón, y solamente menciono las cosas que me interesan. Pero de la guerra civil, yo he escuchado de mis abuelos cómo pues se perdonaron verdaderamente, muchos se perdonaron y tiraron para adelante. ¿Y ese perdón de dónde viene? ¿De dónde viene ese vamos a perdonarnos? Que me lo cuente alguien. Y a mí me gustaría también poner que siempre, vamos a ver, la política no quiere decir que unos son buenos y otros malos automáticamente. En España ese valor, ese nervio ha estado en las dos partes de la guerra civil. Yo, de hecho, uno de mis abuelos también estuvo luchando en la guerra en el bando republicano, y él estuvo en la batalla de Madrid, y ese valor ha estado en las dos partes, esa heroicidad que hubo en la defensa del Alcázar en Toledo. Lo hubo también, por ejemplo, cuando frenaron el ataque de Franco cuando iba a entrar en Madrid. Ese fue también valor español, y también hay que ponerlo en el mismo nivel. No, mira, el general Yagüe, en una de sus batallas ya camino de cuando estaban de Extremadura para Burgos, en una de las batallas al terminar, pues fue un enfrentamiento sangriento, y él honró a los militares que tenía enfrente, y diciendo, pero ¿cómo no van a ser aguerridos si son también españoles? Y lanzó y rompió una lanza a favor de lo que, o sea, lo que ya estaba viéndose, que era una auténtica pena que nos hubiéramos estado viendo como nos estábamos viendo, por todo lo que... Por ejemplo, cuando el ejército italiano, que eran aliados de Franco, y entonces, la guerra civil en general simplemente fue un intento de tomar Madrid. O sea, todas las batallas importantes de la guerra fueron intentar tomar Madrid. Y el tercer intento, Franco lo quiso hacer por Guadalajara. Y por Guadalajara venían los aliados de Franco, que eran los italianos. Y entonces ellos pensaban que como venían con un ejército mucho más tecnificado, venían con motorizados, que eso iba a ser un paseo. Y cuando llegaron por Guadalajara, los republicanos los recibieron y les dieron bien. Y al final tuvieron que irse con el rabo entre las piernas, y sin decirlo, el propio bando de Franco se rieron y lo aprobaron como diciendo, ¿qué creíais que éramos los españoles? ¿Sabes? O sea que eso, si lo leéis, os vais a dar cuenta que hasta el propio bando nacional se sintió, entre comillas, orgulloso del valor de los republicanos, que los italianos se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas. Bueno, ¿qué os pensabais? ¿Que ibais a llegar aquí y ibais a ganar la batalla sin ningún esfuerzo? Hitler no se atrevió a meterse con España, y le hubiera venido muy bien invadir España también después de Francia para conectar con África. Y dijo, no, por la historia que conozco de España, a Napoleón, mira lo que le pasó. Y esa fue la decisión que tomó, no meterse en España. Pues, si me permites un poco, Navarro, me gustaría hablar, pues uno de los primeros intentos, donde también se ve el carácter español, uno de los primeros intentos de ingeniería social que nos quisieron imponer desde fuera, y al cual los españoles respondieron, fue a través de Carlos III, con el motín de Esquilache. Y ahí pasaron, hace poco, yo lo conocía muy de pasada ese tema,
Y hace poco tuve la ocasión de leer un poco de eso y me pareció súper curioso y súper ilustrativo todo lo que hay en torno a ese motín de Esquilache, que luego al final tuvo como fruto la expulsión de la Compañía de Jesús de los Jesuitas de España, que eso es una cosa mucho más trascendente de lo que puede aparecer en un primer momento. Entonces, si queréis, os cuento un poco algunas de las curiosidades. Claro que sí. Mira, ¿sabéis cómo entraron aquí los Borbones? Sabéis que teníamos a Carlos II, que era el último de los Austrias, que como los reyes de aquella época tenían esa costumbre de casarse primos con primos, si tú ves un árbol genealógico de Carlos II te alucina. O sea, que es que si todo el mundo tenemos, por ejemplo, 24 tatarabuelos, él tenía 4, ¿sabes? Que es que eran todos normal que saliera ya el muchacho, que Carlos II, para que os hagáis una idea, cuando tenía 4 o 5 años, aún no andaba. Cuando lo tenían que llevar a un acto real, lo llevaban con unas correas que habían inventado para que pareciera que iba de pie, pero no se tenía. O sea, el pobre hombre estaba hecho un... Y por supuesto, por más que lo intentaron, lo casaron con una princesa también que se veía prima, intentaban que tuviera hijo, pero nada, que ya era imposible, porque no, imposible. Lástima de reinas que les tocara, porque antes sabéis que los matrimonios no era por amor, a la que le toca decir que toca casarte con Carlos II. Me imagino que lástima. Y al final él muere sin descendencia, y claro, ya está el lío, porque ya tenían derecho 2 o 3. Y sabéis que al final fue Felipe V, que era nieto del rey de Francia, del Luis XIV, el que al final, después de una guerra, que fue una guerra muy dura, al final fue rey de España, Felipe V, que fue el primer Borbón, que a través de él vinieron los Borbones. Le decían de mote, sabes que a todos los reyes le ponen un mote. Ahí le pusieron el animoso, que me hace gracia. Cuando en realidad lo que tenía Felipe V, que también era hijo de primos y primos también, que es que yo creo que ninguno en aquella época era fácil que estuviera normal por toda esa consanguinidad, ¿no? Claro. Realmente lo que le pasaba es que tenía un trastorno bipolar exagerado. Entonces iba de la depresión a la euforia en medio de las guerras. O sea, tan pronto estaba que se quería morir y a los 10 minutos se levantaba y salía con el caballo, él solo tenían que salir detrás, y por eso le pusieron el animoso. Yeah. Y durante toda su vida tuvo ese tipo de ataques. Hasta que al final, su reinado fue el más largo de la historia de España, duró 45 años en el poder, y al final, un 4 de octubre, en el año 1717, le dio como un ataque de histeria ya, que entonces es cuando ya se volvió loco del todo, que eso no lo sabemos. Y entonces le pilló porque no se dejaba cortar ni el pelo ni las uñas, ni de las manos ni de los pies, hasta que llegó un momento en que no podía andar de las uñas de los pies que tenía. Pero claro, como era el rey, nadie se atrevía a contradecirlo. Claro. Había mañanas que se levantaba que se creía que era una rana. Luego al rato se le pasaba, no se dejaba lavar, de manera que la ropa se le pegó a la piel y se le quedó como introducida en la piel. Madre mía. Lo tenía. Y el olor, pues me imagino cómo tenía que ser. Buah. Cuando era joven, que todavía no le había dado el ataque de histeria, era una persona, como os he dicho, bipolar, y entonces él era un adicto al sexo, estaba obsesionado con el sexo, a la reina la tenía negra, pero a la vez era muy escrupuloso espiritualmente, exageradamente. Entonces había días que se confesaba 1 o 2 veces al día, y de terminar de confesarse, volvía al sexo, luego se confesaba. O sea, una cosa muy curiosa. Bueno, Felipe V tuvo 2 mujeres. De la primera tuvo 2 hijos. El primero se llamaba Luis, que fue un rey que duró unos meses, Luis I, y el segundo, Fernando VI. Luis I, Felipe V, cuando le dio esa locura, abdicó, puso a su hijo de rey, pero solo duró unos meses porque se murió de viruela. O sea, la viruela no respetaba ni si eras pobre, si eras rico. Los reyes también morían de viruela. Y luego después su hermano Fernando VI, que tuvo un reinado muy tranquilo, muy neutral, no quería meterse en guerras, por eso realmente muy poca gente hemos oído hablar de Fernando VI, y tampoco fue capaz de tener hijos. Con lo cual, de su segunda mujer, de Felipe II, que fue Isabel de Farnesio, que tenía un hijo que se llamaba Carlos, y entonces, como Carlos no podía ser rey de España porque ya había otros hijos delante de él, lo mandaron a Nápoles y Sicilia de rey. Entonces él estuvo allí un tiempo siendo rey en Nápoles y Sicilia, que era unos territorios que también eran españoles, pero en cierto modo independientes. Entonces, cuando se muere por fin Carlos V, o sea, entra Fernando VI, y se muere Fernando VI, ya tiene que venir, claro, le tocaba a él, que era el hermano, y se tiene que venir a reinar a España. Y se viene ya con 44 años, o sea, que él ya tenía experiencia, y ha sido uno de los mejores reyes de España, y es lo que digo yo, porque venía fogueado, había estado de rey en otro sitio, y ya venía pues como que ya sabía. Que no está mal pensar eso, dejar a los reyes tener un reino pequeño para que se vayan entrenando y luego vengan a reinar el
Pero claro, él se vino con su equipo de italianos, como los entrenadores. Cuando dice, yo voy a entrenar a un equipo, dice, pero me traigo a mi equipo, ¿no? Y se trajo una serie de italianos que eran ilustrados y vinieron a España. Primero desembarcó en Barcelona para quedar bien con los catalanes, que estaban un poco ahí jorobados con Felipe V. Él vino ya con una edad provesta para la época, son 44 años. Y se trajo, pues eso, a Esquilache, a Sabatini y tal. Y cuando llegan a España se quedan horrorizados. ¿Sabéis por qué? Porque ya había entrado la Ilustración, pero en España todavía las calles estaban sin empedrar, no había saneamiento. O sea que muchas veces los orinales de por la noche, de que habían, cuando se levantaban por la mañana en Madrid, decían ¡agua va! Y tiraban todo lo que había en el orinal a la calle. Madre mía. Y si te pillaba por ahí, pues te podía caer encima. Imaginaros qué olor había y qué suciedad. Yeah. Eso sí que es una de las funciones del sombrero, ¿no? Que no te cayera. No, y claro, eso es una de las funciones. Entonces esos ilustrados se quedaron horrorizados por la inseguridad también, porque no había iluminación, por la suciedad, y entonces quisieron establecer una serie de reformas. Una de las cosas de las costumbres de los españoles de la época es que llevaban un sombrero que se llamaba chambergo. Yo siempre pensaba que el chambergo era un abrigo, no, el chambergo es un sombrero de ala ancha. Ostras, macho, pues cuántas veces hemos oído a los padres decir, ponte un chambergo o algo que hace fresco. Pues el chambergo es el sombrero de ala ancha típico español de toda la vida. El que en las películas de ala triste lleva, ese es el chambergo. Y luego llevaban los españoles una capa larga. Luego nosotros siempre íbamos armados. O sea, el español es que siempre ha sido... Entonces, cuando había armas de fuego, ellos llevaban su pistola o su trabuco y llevaban su espada, que la típica espada española se llamaba espada ropera. ¿Sabéis por qué? Porque iba con la ropa. O sea, tú llevas tu ropa con tu espada. Y entonces, claro, entre que iban armados, llevaban una capa larga que en cuanto te la ponías así solo se te veían los ojos con el sombrero, las calles sin iluminar. En aquel momento Madrid era la ciudad más insegura de toda Europa, comparada incluso con América y con todo. Entonces ellos quisieron eso, solucionarlo, y empezaron un programa de reformas, algunas cosas que estuvieron muy bien, porque mandaron empedrar todas las calles, empezaron a hacer saneamiento, recogida de basuras, y eso, fíjate, provocó que subiera la población, porque claro, al haber más limpieza, pues se moría menos gente de las infecciones y todo eso. Claro. Pero luego hubo otras cosas que ya a los españoles ya nos tocó un poquito la moral, como por ejemplo prohibieron ir armados con armas de fuego, prohibieron jugar a las cartas, porque se ve que eso luego traía riñas, solamente nos dejaban jugar al billar, al ajedrez y a las damas, y eso pues no dejaban jugar a los juegos típicos españoles. Y también quisieron que cambiáramos nuestra forma de vestir, por eso te digo que esa es la primera vez que intentaron la ingeniería social. Dijeron, mira, como en toda Europa se lleva, que es más el sombrero con un botón encima, de manera que se convierte en un tricornio. Sí, exactamente. Y la capa corta. El chambergo de los tercios. Sí, señor. Pues eso... Iba con una pluma detrás. Sí, pero ellos querían que todas las alas, como los primeros tricornios de la Guardia Civil, que era el típico sombrero de la Ilustración, y las capas en vez de largas cortas, y la gente dijo, eso sí que no. Y además coincidió, fíjate, que justo cuando vino Carlos III, que vino en el 59, 1759, hubo 5 años sin llover, y los alimentos empezaron a subir de precio, entonces se juntó los alimentos muy caros, que además lo llevaban monopolio, se juntó, pues esto, que te dicen que no te pongas el gorro, y aquello fue ya la gota que colmó el vaso. Y entonces los españoles ya dijeron, mirad, todo lo que queráis, sí, pero que no nos vamos a quitar la capa larga ni el sombrero que llevamos. Y desafiando a las leyes, iban por la calle todos vestidos con su capa larga y su chambergo en Madrid. Y encima se paseaban delante de los soldados, de los guardias de entonces, que era una guardia extranjera, que era la Guardia Valona, hasta que ya llegó un día que arrancaron los bandos que habían puesto para que la gente se quitara esa ropa, y dos se pusieron delante de los guardias, así a provocarlos, y ya le dijo uno que se quitaran la capa. Y los dos a la vez dijeron el eslogan, el grito de guerra del motín de Esquilache es, no nos da la gana, lo dijeron a la vez. Entonces el grito de guerra del motín de Esquilache fue, no nos da la gana. Se llama motín de Esquilache porque el que lo llevaba era el Leopoldo Gregoris, o de Gregorio, que era el marqués de Esquilache, que era el que llevaba todas estas cosas. Entonces aquello provocó una rebelión, salieron 6.000 madrileños a la calle, la Guardia Valona en un primer momento se acuarteló en el Retiro, hasta que al día siguiente empezaron a disparar contra la gente, y hubo un montón de muertos, pero luego claro, antes no eran metralletas como las de ahora, sino que tenían que recargar. Entonces cuando fueron a recargar la gente se echó encima de ellos, bueno, aquello fue una gran mortandad, y la rebelión se extendió por toda España. Y aquello se armó bueno. Tú fíjate por el tema de la ropa,
parece que teníamos también la piel un poco fina por la época. Hombre, también estaba lo de los alimentos y todo eso. Esto era un poquito como venían además extranjeros, que era el que te lo mandaba, que eso a un español pues no le gusta. Y por fin, pues el rey se tuvo que ir de Madrid, se fue cabreado, como diciendo, encima que vengo aquí a haceros modernos y tal, y se fue a Aranjuez, estuvo allí, se fue del Palacio Real de Madrid y se fue al Palacio de Aranjuez. Y nombraron a un líder, que era un cura, que era el padre Cuenca. Había varios líderes no muy claros, porque no estaba muy claro quién, era como un levantamiento popular que no estaba muy claro quién lo instigaba, ¿no? Y el padre Cuenca fue un poco el que hizo representante y le llevó las exigencias del pueblo al rey, Carlos III. Fuera ministros italianos, bajamos el precio de los alimentos, la guardia valona disuelta, etcétera, etcétera. Y Carlos III, aunque humillado, accedió a todas esas cosas demandas. Que pedían, todas esas demandas. Lo que pasa es que luego al año siguiente nombró una comisión de investigación a ver quién habían sido los culpables, los que habían instigado esa rebelión. Y entonces ahí aprovecharon que había un momento muy contra la Iglesia, ¿no? Porque siempre Carlos III tuvo durante todo su reinado muchas tensiones con la Iglesia. Y entonces ahí, en esa comisión de investigación, le echaron la culpa ¿a quién? A los jesuitas. Que no está claro que fueran ellos, pero sí que le vino bien al rey para, al echarle la culpa de eso a los jesuitas, aprovechar y expulsar a la Compañía de Jesús de todos los territorios españoles. ¿Por qué? Porque la Compañía de Jesús era riquísima, tenía toda la inteligencia, dominaba toda la educación, eran como los boinas verdes de la Iglesia, vamos a decir. La Compañía de Jesús es una congregación, o sea, una hermandad, vamos a decir, que no tiene que ver con las demás, porque ellos le dan la obediencia directamente al Papa. O sea, ellos tienen 4 votos, todas las congregaciones tienen normalmente 3 votos, que uno es castidad, otro es obediencia a sus superiores, otro es pobreza, y los jesuitas sumaban un cuarto voto que era obediencia absoluta al Papa, son como un ejército del Papa. Y entonces, claro, eso al rey no le gustaba mucho, porque él quería mandar en el momento del despotismo ilustrado, ¿no?, que quería mandar sobre todo. Y esto fue lo que provocó, fíjate, la caída de los jesuitas, que no tenían culpa, y les pasó esto. Vaya. Entonces, un poquito de lo que quería hablar o contaros un poquito de... Que a mí sobre todo me llamó la atención el grito de guerra. De todas formas, nada. De todas formas, es que la forma que tienes de contarlo, la verdad es que es muy asequible. Es más fácil de entender. Esos detalles de, pues mira, aquí ya se cabreó el rey y dijo, me voy a Aranjuez, encima de que vengo aquí intentando poneros un poco al día de las cosas, y os ponéis así y os a tomar por saco. que escucha, que luego al final se impuso el tricorno y la capa corta, pero de buenas, porque se puso de moda, pero no porque te lo mandan, ¿no? Y para que os hagáis una idea del poder de los jesuitas, luego, después de que al final lograron incluso que el Papa disolviera la orden, salieron de los territorios españoles 3.000 jesuitas. También hay que decir que el Papa dijo, el rey Carlos III dijo que los respetaran, o sea, que sí, que los echaran, pero que nada de violencias ni nada. 3.000 jesuitas salieron de todos los territorios de la corona española, pero luego al final, a los muchos años, se volvió a recomponer la compañía. Como curiosidad de deciros, presidentes de España que han estudiado con los jesuitas: Adolfo Suárez, Felipe González estudió con los jesuitas, Alfonso Guerra también, el vicepresidente. Aznar no, fíjate, Aznar fue con los maristas, pero también un colegio religioso. Zapatero con los jesuitas, Rajoy con los jesuitas. Encima, con la casualidad que Zapatero y Rajoy coincidieron incluso en el mismo colegio, en León. O sea, que a veces, a ver qué nos estamos pensando. Incluso Pedro Sánchez también ha estudiado en un colegio religioso. Y Pablo Iglesias, muy amigo del Padre Ángel. Sí, otra manera de entender la Iglesia, pero que te quiero decir que muchas veces queremos que la realidad sea otra, pero no nos damos cuenta de que si la afrontas con madurez, la realidad lo que hay que hacer es afrontarla como es. Claro. Como es. Y entonces llevamos décadas asistiendo a toda esta propaganda negativa y destructiva sobre la Iglesia, y bueno, pues pataleemos todo lo que queramos patalear, pero es muy difícil hundir un barco insumergible, ¿entiendes? Por mucho que queramos, las universidades, ¿por qué están aquí? Porque las primeras las hicieron los monjes en los monasterios, en la Baja Edad Media. Cuando desapareció toda la cultura después de la decadencia romana, los monjes coleccionaron toda la sabiduría y la conservaron ahí en los monasterios,
Luego empezaron otra vez a difundirla poquito a poco, crearon sus escuelas universitarias dentro de sus monasterios, y después siempre llega el poder civil y le dice a la Iglesia, che, ¿dónde vas con eso? Trae para acá. Mira, pasó con América, o sea, los jesuitas montaron en América, en América del Sur, claro, lo que llamaban, lo que inspira la película de La Misión, las reducciones jesuíticas, que eran unas ciudades donde todo lo compartían, y claro, allí todos los cultivos eran rentables, allí todo el mundo era rico, a nadie le faltaba nada. Y entonces cuando eso fue evolucionando, pues llegaron los poderes civiles y dijeron, eso me gusta a mí, ¿entiendes? Claro. ¿Y qué manera hay? Pues se lo quitamos. Y ya está. Y ya sucedió, mira, desamortización de Mendizábal. Es que la Iglesia acumula riquezas. Y me dijo a mí una persona, Lorenzo Trujillo Díaz, que ya lo he citado aquí, el rector del seminario de Ciudad Real durante muchos años, hoy está en la parroquia de San Pedro, allí en Ciudad Real Capital, y decía, la Iglesia siempre acumulará riquezas, siempre, porque tú donde pones trabajo, orden, ¿me entiendes? Claro. Cuando pones voluntad, cuando pones buen fin, cuando pones sabiduría, cuando pones todo eso junto, siempre genera riqueza. Otra cosa es que también va a acompañar sus defectos humanos, porque por supuesto, claro, todo lo que toque un humano va también con sus defectos, pero a lo que tú le metas orden, a lo que tú le metas todo lo que he dicho, genera riqueza. Y después, cuando viene una crisis del gobierno, hay que quitar, vale, pues sí lo han quitado, pues sí. A la Iglesia cuando le quitaron lo que le quitaron, pues ya está, pues ahí está, os lo lleváis. Y así ha pasado durante siglos, ¿sí? Cada vez que la Iglesia ha tenido uno de estos capítulos exitosos, pues ha llegado el poder civil, y ahora estamos asistiendo a lo siguiente. Ahora nos espera, que eso que lo escuche bien todo el mundo, pues que nos espera, y estamos empezando a asistir a otra. Están queriendo cargarse los colegios concertados, que muchos de ellos son religiosos, cuando funcionan bien, cuando son menos costosos para el gobierno que un colegio público. Y se los quieren cargar. ¿Por qué se los quieren cargar? Porque muchas veces un colegio concertado pues directamente pone en evidencia la enseñanza pública. Y un colegio concertado no es para los pijos, ni mucho menos. Aquí en Socuellamos tengo uno donde están mis hijos y son profesores normales y gente normal que han creado aquí una cooperativa y trabajan pues como puede trabajar cualquiera. Pero claro, al final, como tienes un criterio propio en muchas cosas, pues no le interesa al gobierno. Entonces, todo eso ha sucedido así. Y Europa, cuando ya íbamos a entrar en la Unión Europea y cuando también ha empezado el momento crítico de la Unión Europea, que pegó el volantazo hacia el laicismo, y aquí voy a aprovechar para hacer un inciso y tratar de explicar la diferencia que hay entre ser laico y ser laicista. Un gobierno laico no se mete en asuntos religiosos. Deja que libremente cada uno pertenezca a lo que pertenezca y deja actuar a cada uno libremente cumpliendo las leyes del Estado, ¿no? Pero el gobierno laicista, que inauguró Zapatero, es un gobierno que va contra las religiones. Entonces lo que se legisló desde un primer momento en la construcción de Europa es: seamos neutros con las religiones, pero neutros, no contrarios. ¿Entiendes? Claro. Entonces, por eso tenemos ese debate en España. Y por eso, hace ya tiempo, un tal Charles Moeller, que no lo pronuncio bien, un francés, escribió una obra enorme, que fue alabada por todos los medios de comunicación, literatura del siglo XX y cristianismo. Decía que en el futuro cualquier persona que quiera profesar una religión con cierta madurez, tiene que estudiar. O sea, hoy si no estudiamos, que es lo que no hacemos la mayoría en el pueblo, pues el gobierno te mete todo lo que quiere. El gobierno empieza a decir que la Iglesia es mala. Pues oye, es que la Iglesia es mala. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué es mala? Vamos a debatir, venga, ¿por qué? ¿En qué? ¿A partir de cuándo? ¿Entiendes? Y entonces empiezan a caerse los sombrajos y no se sostienen filosóficamente la mitad de los postulados, porque es que son falsos. Pasa lo mismo que Cataluña. ¿Por qué se han tragado la historia catalana los catalanes? Porque no han contrastado la información. Si tú contrastas la información, pues ves que tu gobierno te miente.
y actúas en consecuencia. Entonces, eso es lo que está destruyendo España, es esta tragadera enorme, esa tragadera enorme que tenemos los españoles frente a todos los postulados que está recalcando el gobierno español y la progresía, que sí, que parece un poco caricaturesco el llamarle progreta, no sé qué, y venga, ya nos quedamos ahí. No es caricaturesco ni es una crítica fácil, no. Esa crítica se basa en fundamentos. Esa crítica se basa en fundamentos. Lo que está haciendo la progresía en España es destructivo y al final no va a beneficiar a nadie. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi pueblo observando cómo ante ciertos errores crasos, por ejemplo, dedicar una buena parte del presupuesto municipal a una campaña de esterilización de gatos en Socuéllamos, y yo soy veterinario, pero que me quieran vender a mí que tenemos un problema grave en Socuéllamos con las colonias felinas, con una crisis en la que la residencia de ancianos que tenemos no tiene para llegar a fin de mes por las plazas de los pobres fallecidos, y que ahora faltan ingresos y que ahora faltan recursos, y que tengamos narices a poner en marcha, que yo, fíjate, vivo de los gatos, fíjate si puedo hablar en contra de ellos, que vivo de los gatos, pero que tú no puedes destinar una parte sustancial del presupuesto a la esterilización felina en estos momentos. Pero ¿sabes por qué digo esto? Porque encima se saca pecho y se publica en Facebook y se publica como un éxito. Estamos contentísimos porque acabamos de poner en marcha una campaña de esterilización felina. Y entonces es una manera de decir, la mejor manera de que el pueblo se lo trague es sacar pecho y que digan, oye, cuando lo dice tan alto y tan convencida es porque tendrá razón, ¿entiendes? Es una técnica que está utilizándose mucho últimamente en el Congreso. ¿Veis cómo lo estamos haciendo bien? ¿Os dais cuenta de que estamos actuando de la mejor forma posible a vida y por haber? Esto, precisamente esta técnica la está empleando mucho últimamente Ciudadanos. Ciudadanos. Tú cometes un error y ¿cómo me defiendo del error que he cometido? Reafirmándome en el error. Reafírmate en él como si lo hubieras hecho bien. Son técnicas nazis, al fin y al cabo. Eso es lo que hizo Goebbels. Eso lo hizo Goebbels. Y era una técnica, y está escrito, y está en los libros. Goebbels decía que una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Ese era su máximo. Y de hecho, pues, tiene mucho que ver lo que está hablando José Luis con el tema de que al final quien tiene el poder es el que controla la educación. Fíjate, también lo estoy haciendo una similitud, discúlpame que te interrumpa, una similitud precisamente con las declaraciones de Pedro Sánchez. Hemos sido el país que más tesas hemos hecho. Hemos sido el país que mejor hemos gestionado la pandemia. Somos el país, según un estudio de no sé qué. Se inventa las cosas, pero de momento lo que hace es reafirmarse, precisamente siguiendo el símil de lo que estáis contando. Sí, pero es que mira, hay dos claves, el control de los medios de comunicación y el control de la educación. Si una cosa te la dice un profesor, tu profesor que te da clase, tú siempre le haces caso. Yo me acuerdo cuando iba al instituto y claro, hasta que tú por tu propia iniciativa no consultas libros y hablas con otro tipo de personas, si tú solo has escuchado a un profesor y solo escuchas una televisión, que en este caso son el 80 o el 90% de las televisiones, y todas te dicen lo mismo, es muy difícil que tú puedas contrastar la información. Y si la educación cada vez baja más de calidad, los alumnos que salen cada vez son más menos o son menos críticos contra lo que ven, pues entonces tienes los resultados que tienen. Y yo estoy seguro, estoy convencido que lo que ha pasado en el País Vasco, lo que ha pasado y está pasando en Cataluña, viene por la educación. Y ahí fueron muy listos tanto Pujol como el PNV, si no, la educación para mí. Y eso es una cosa que nunca debería haber soltado el gobierno central. Porque, vamos, tú ahora te explicas la historia poniendo que la ETA tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, porque en ese momento tal, y tú al final acabas creyéndotelo, ¿eh? Si te lo dicen desde pequeño y lo ves en la tele y te... De todas formas, ahora ya también tiene ciertas complicaciones el mero hecho de que tengamos como medio de comunicación Internet, que cada vez... Pues sobre todo el público joven cada vez ve menos la tele y prácticamente mira todas las noticias a través de los medios digitales. Pues oye, hay ahí un punto de inflexión y que da la circunstancia, por ejemplo, en mi caso, que ya cuando estoy viendo la tele digo, joder, me están contando una mentira tras otra mentira tras otra mentira. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya has leído lo mismo que te están contando en otro sitio y te lo han contado de una manera diferente. Exactamente. Porque una verdad a medias también no deja de ser una mentira.
Es peor, una verdad media. A ver, os doy lectura a unos mensajes que han entrado antes de que, porque nos quedan 4 minutillos. Nos ha dicho, teléfono acabado en 3963, dice, buenos días, Loca Activa. Blas de Lezo fue uno de los mejores almirantes y los ingleses le tenían miedo. Si hubiera sido americano o inglés, tendría películas contando sus hazañas, pero como era español, el mundo quería ser España, pero no tenían huevos. Cuando veían un tercio español, se cagaban vivos porque sabían que iban a morir. Los españoles en América les dimos civilización, religión, cultura, por eso somos la madre patria. Les enseñamos una forma de vivir mejor que la que tenían. Y luego aparte tengo por aquí otro que nos llega de la parte de José Vicente Plaza. Dice, para el próximo programa, si hacéis sobre historia, los combates de Cagayán o Cagayán. Fue la única vez que los samuráis han perdido una batalla y fue contra nuestros ancestros. Sí, fueron los tercios contra los samuráis, que es una película de ciencia ficción. Y ese tema también lo conozco y es de admirar, porque al final se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas los samuráis japoneses, y esa gente eran duros también. Hombre, las películas nos los cuentan como superhéroes prácticamente. Eran capaces de tener técnicas de lucha y de combate probablemente muy superiores a las de cualquier otro país, ¿no? Estaban especialmente preparados. Dicen por aquí también, enhorabuena por la sección, he aprendido más que en el instituto. Aquí lo tenemos, teléfono acabado en 2591. Oye, pues la verdad es que resulta... Yo voy a quedar con una parte de lo que habéis contado, porque yo no sabía de dónde venía el tricornio de la Guardia Civil. Sí, el tricornio se puso de moda al final, pero cuando se quiso imponer España fue a través de esas leyes que trajeron los italianos que traía Carlos III, especialmente el marqués de Esquilache, que se llamaba Leopoldo Gregoris, o de Gregorio, como le decíamos aquí. Y al final el hombre se tuvo que ir exiliado diciendo, bueno, encima que quería empedrarles las calles y limpiar todo eso y que se pusieron a la moda, y encima me echan. Ya, pero es que luego después, cuando habéis dicho de dónde salió el tricornio, he estado olvidando precisamente el chambergo de los tercios, siendo la moda del siglo XVII, y efectivamente es el chambergo que era el sombrero de ala ancha, cogido con un botón en la parte de atrás. Y justamente coincidiendo con el botón aparecía lo que era la pluma roja, ¿no? Sí. Y queda el diseño prácticamente de un tricornio. Lo estoy viendo aquí precisamente en una fotografía y me ha resultado súper curioso. Pues nada, chicos, la verdad es que ha sido una hora súper chula. No sé, os emplazo para una próxima ocasión. Y oye, escucha, lo que ha dicho aquí José Vicente Plaza no me parece mala idea, si fuimos capaces de vencer a los samuráis, oye, eso había que contarlo. Sí. Chicos, muchísimas gracias como cada jueves por vuestra intervención, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo, hasta luego. Un saludo para vosotros también.